Mire lo que dice versículo 1, Romanos capítulo 1, verso 1, dice la palabra del Señor, porque la Biblia es palabra de Dios, hermano. Verso 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Verso 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, porque nos acercamos delante de tu palabra para ser reflejados por ella. Eterno Padre, que tu palabra sea cual espejo que muestre lo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, porque queremos solamente agradarte a ti. Guíanos, Señor, te lo imploramos con tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la epístola a los Romanos, esta epístola que encontramos aquí, fue escrita desde la ciudad de Corinto, alrededor del año 58, alrededor del año 60. No hay una seguridad. Lo que sí estamos seguros es que esta carta es una carta que se escribe completamente diferente a todas las demás. Cuando uno mira, por ejemplo, Gálatas, Corintios o Tesalonicenses, uno se va a dar cuenta que el apóstol Pablo, cuando escribe estas cartas, hace mención a aspectos de la teología, pero también hace mención a aspectos de la vida práctica. Podríamos decir que el 80% del libro de Romanos habla del aspecto teológico, habla del aspecto de cómo Dios trabaja en el ser humano para producir la salvación. Hay 3 pasos que Dios produce para la salvación. El primero de ellos es la justificación. Dios te declara justo y es el primer paso de la salvación. Tú para que seas salvo y yo para que sea salvo necesitamos de la justificación. Dios nos declara justos. Número 2, necesitamos de la santificación. Dios nos declara santos, pero nosotros tenemos que vivir una vida de santidad para Dios. Y número 3, la glorificación, que es el aspecto final, en donde usted y yo seremos transformados a la imagen de Cristo. Amén. Porque usted y yo vamos a ser transformados a la imagen del Señor. Así como somos hoy, no estaremos en la eternidad, gracias a Dios. Vamos a tener la imagen del Señor Jesucristo allí en la eternidad. Amén. Entonces, hermanos, esos son los aspectos que abarca el libro de Romanos. Capítulo 4 y capítulo 5 habla de la justificación. Capítulo 6, capítulo 7 habla de la santificación. Y el capítulo 8 habla de la transformación, de la glorificación. El capítulo 9 al 11, el apóstol Pablo comienza a contestar una pregunta muy interesante, también teológica. Si Dios ahora salva a todo ser humano, sin importar su nacionalidad, ¿qué va a pasar con el pueblo de Israel? ¿Es hoy en día Israel el pueblo de Dios o ya no es pueblo de Dios? ¿Dios sigue tratando con Israel o ya no trata con Israel? ¿Se olvidará Dios de su pueblo o va a trabajar con su pueblo? Esas preguntas que eran lógicas en la mente de los romanos y que también son lógicas en nuestra mente, el apóstol Pablo las va a explicar de manera muy sencilla en el capítulo 9, 10 y 11 del libro de Romanos. La última división del libro se encuentra en el capítulo 2 al capítulo 16, donde el apóstol Pablo comienza a hablar de algunos aspectos prácticos y de los planes que él tenía para poder llegar hasta Roma. Hermanos, el libro de Romanos
ha sido la base de la teología para nosotros los cristianos, pero también ha sido la base para el reformador Martín Lutero, porque sus 95 tesis fueron clavadas allá en la puerta de la gran catedral de Wittenberg, cuando él declaró que solo por la fe en Jesús llegamos a ser justos, que la salvación solamente se va a obtener por medio del regalo de la salvación, de la justicia de Cristo. Porque en aquel entonces usted recordará que se cobraban las indulgencias, ¿verdad? Hermanos, en aquella época, hace 600 años atrás, se cobraban indulgencias. ¿Con qué finalidad? El Papa no podía construir la gran basílica de Pedro. Entonces, ¿qué hizo el Papa? Para poder conseguir fondos para construir la basílica de San Pedro, comienza a decir a la gente: ¿tú eres borracho? Sí. El cielo, estamos lotizando el cielo y con techo propio. Entonces, si tú quieres un pedacito en el cielo, deja acá tu beneficio y en el cielo tienes tu bono de techo propio. Ay, ¿cuánto? Y te comenzaban a vender pedacitos del cielo por dinero. Esas eran las indulgencias. Entonces tú podías ser tremendo borracho, sinvergüenza, adúltero, idólatra, fornicario. Tú podías hacer lo que se te da la gana. Y al final, si pagabas tu cuota, ya tenías tu terrenito en el cielo. ¿Y qué dice Martín Lutero? Que la salvación es solo por la fe en Cristo Jesús. O sea, no hay que pagar, no hay que hacer nada más que poner la fe en Jesús el Señor. Entonces, cuando Martín Lutero lee Romanos 1:17, donde dice: mas el justo por la fe vivirá, eso abrió los ojos de Martín Lutero. Y él dijo: solo por la fe en Cristo vamos a vivir la vida eterna. Entonces, ahí es donde él pone sus 95 tesis contra la Iglesia Católica y el papado, en base a este libro maravilloso que habla de la gran obra de salvación que va a hacer Dios y que hace Dios en nosotros los que somos hijos de Él. Hermanos, ¿por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿A qué me refiero con poder de Dios? Hermano, lo que no va a poder hacer nadie en esta vida, lo va a hacer el Evangelio. Nadie te puede cambiar. Mira que hasta tu mamá andaba llorando todos los días: cambia, hijito, cambia, deja de ser borracho. Y tu mamá te lloraba, y la abuelita también te lloraba, y resucitaban a la bisabuela para que también te llore, y entre las tres te lloraban, y no cambiabas, y no podías cambiar. ¿Y sabe por qué? Porque el cambio de vida no viene hasta que Dios no perdone tus pecados. Lo que se necesita es el perdón de pecados. Lo que se necesita es que Cristo nos haga aceptos a su Padre Celestial. Porque todo lo demás, la reforma moral que la gente tiene, va a durar un tiempo y va a caer en lo mismo. Pero el cambio que hace Dios no solamente es perdonar tus pecados, sino que te regala el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te transforme a la misma imagen del Señor. Entonces, hermanos, el Evangelio es poder de Dios. Miren lo que dice versículo 1 Pablo. Y aquí viene la presentación. El Evangelio es poder de Dios para llamar a los hombres. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el cual él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser santos, a ser de Jesucristo. Versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, allí el apóstol Pablo dice que hay tres características que él tiene. ¿Por qué Dios lo llamó? ¿Por qué Dios lo salvó? Número 1, para ser siervo de Jesucristo. Y la palabra siervo en griego es doulos, que significa esclavo. El esclavo no opina. El esclavo no
habla. El esclavo solamente obedece. Hermano, Pablo se llamaba así antes que cualquier título, esclavo de Cristo. Hermano, usted puede ser reverendo, usted puede tener 5 o 6 maestrías y bachilleres en teología y doctorados y todo lo que usted quiera. Pero antes de todo, somos siervos de Cristo. Antes de todo, somos esclavos del Señor. Porque tu voluntad y mi voluntad a Dios no le importa, ¿o sí? ¿Usted cree que a Dios le importa lo que usted opina? Ay, vamos a hacer conferencia, por favor. A ver, pasa, hijo mío. ¿Tú crees que está bien lo que yo he hecho o tú crees que está mal? De repente puedo cambiar. ¿Tú crees que Dios te va a preguntar, hermano? ¿Tú crees que Dios se dé el tiempo de preguntarte si estuvo bien la prueba que te mandó? ¡No! Hermano, Dios tiene su voluntad y nosotros nos callamos la boca y obedecemos a Dios. Ese es el evangelio que no les gusta predicar a algunos. Porque a uno le gusta predicar un evangelio tan light, en donde no, es que todo es amor, y el amor, y andan tan amorados que andan nublados de su mente. El amor de Dios es verdad, el amor de Dios es grande, pero el amor de Dios no viene si primero no se quita el juicio de Dios y la ira de Dios de nosotros. Hermanos, por eso Pablo dice, soy siervo de Cristo, soy esclavo, yo no opino, me callo la boca, obedezco a Dios. Hermanos, qué maravilloso es que haya gente como Pablo en esta noche. Que también se identifique como esclavo. Que no opinas, no hablas, solamente te sometes a la voluntad de Dios. Pero él también se llama apóstol. No solamente esclavo, también se llama apóstol. ¿Y por qué? Porque no todos somos apóstoles, ¿o sí? No todos somos apóstoles. No todos somos pastores. No todos somos profetas. No todos somos evangelistas. Eso demuestra de que Dios a cada uno le da un don distinto, una característica distinta. Hermano, ¿y sabe qué? Tenemos que aprender a agradecer a Dios por lo que Él nos ha dado y trabajar en las cosas de Dios en donde Dios nos ha puesto. Amén. Agradezca a Dios donde Dios le ha puesto, en el lugar que le ha puesto, para glorificar a Él, para trabajar para Él. No andemos envidiando, no andemos teniendo celos de uno o del otro. Ay, ¿por qué la hermana tan lindo que canta? Mira, cuando la hermana canta, ¿cómo bajan los ángeles para hacerle el contralto? Lindo canta esa hermana. Pero a mí el Señor no me ha dado una linda voz. Pero tienes otro talento, tienes otro don que puedes poner en las manos de Dios. Amén. Pero todos podemos hacer algo para Dios. Todos podemos servir a Dios. Pero no solamente dice que él era esclavo, no solamente dice que él era apóstol, él también se llama apartado. Mire lo que dice ahí, verso 1, apartado para el evangelio, apartado para el evangelio. Hermano, cuando tú y yo venimos a Cristo, somos exclusividad de Dios. No en vano dice la Escritura, el Espíritu que Él ha puesto dentro de ustedes les anhela celosamente. El Espíritu Santo nos anhela. El Espíritu Santo le da celos cuando tú andas coqueteando con el mundo. El Espíritu Santo se llena de celos cuando usted y yo comenzamos a coquetear con las cosas que a Dios le desagrada. Cuando queremos sacar a Dios del primer lugar y poner otras cosas en el lugar de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo se sentía apartado para Dios? Porque Dios es fiel a sus promesas. Amén. Dios es fiel. Mire lo que dice versículo 2. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ese evangelio que Dios había prometido que iba a llegar y que llegó con Jesús. Ese evangelio ha sido prometido y fue cumplido. En Lucas 1:32, el ángel le dice a María que ese niño sería grande, sería llamado Hijo del Altísimo, pero que Él tomaría el trono de David su padre. Con Jesús, Dios estaba cumpliendo sus promesas. Amén. Dice la Biblia que Él ha sido declarado. Allí en el versículo número 2. Versículo 4. Y fue declarado Hijo de Dios con poder. Declarado Hijo de Dios con poder. La palabra declarado en griego, orizo,
de donde viene nuestra palabra horizonte. Es lo que usted mira cuando usted se va a la playa y usted mira el mar, ¿verdad? Es el mar que divide la tierra del cielo. Ese es el horizonte, ¿verdad? Hermano, Cristo es declarado orizo, Hijo de Dios con poder. Quiere decir que en Cristo nosotros vemos la división del cielo y de la tierra, porque Él era hombre y era Dios. Amén. O sea que cuando uno mira al Señor, mira esa división perfecta, ese horizonte perfecto entre lo que es divino y lo que es humano. Porque el Señor era 100% Dios y hombre. Por eso fue declarado Hijo de Dios con poder. Pero algo más, hermano, mire qué más trae el Evangelio. Versículo 5. ¿En quién y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Hermano, usted y yo por Cristo hemos recibido gracia. Amén. Oye, que usted no ha recibido gracia. Si usted no tiene gracia, ¿qué cosa es? Desgraciado. Ay, no, pastor. Pero hermano, todos tenemos gracia en esta noche. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios ha llegado a nuestra vida. Por eso dice, nos ha salvado. La gracia es un don no merecido. No te lo mereces. ¿Usted se merece ir al cielo? Claro que sí, pastor. Pues yo soy santo, santo, santo. Yo soy tan santo que a mí ya poquito más me ponen como la tercera parte, la cuarta parte de la Trinidad. Yo ya debería estar ahí, pastor. Mira, si tú piensas eso, tu único lugar no es el cielo, es el infierno, porque no has entendido la gracia de Dios. Amén. Cuando yo era pentecostal y yo creía que la salvación se perdía, yo estaba seguro que cuando yo me muriera, Dios me iba a preguntar, a ver, Abraham, ¿te has portado bien? Sí, Señor. ¿Has diezmado? Sí, Señor. ¿Has obedecido a tus pastores? Sí, Señor. ¿Has ayunado? Sí, Señor. Y entonces pasa al cielo, pues se ha cumplido todo. ¿Qué más, pues, hijito? Yo creía eso. Pero había algo que no encajaba. ¿Cómo eso puede ser gracia? ¿Sí me entiende? Ahora que soy bautista, yo estoy seguro que cuando el Señor me llame al cielo y me diga, Abraham, ¿tú hiciste todo lo que yo te dije? No, Señor. ¿Me obedeciste en todo? La verdad que no, Señor. ¿Fuiste fiel en todo? Sí te fallé. Pasa. ¿Yo, Señor? Claro, pues si es por gracia. Amén. Eso es gracia. Tú y yo no vamos a merecer ir al cielo. Amén. Así que lo que tú y yo hacemos, no creas que es para ganar el reino de Dios. Lo que usted y yo hacemos hoy es para agradecerle a Dios. Y le aseguro que mi vida y tu vida no va a poder llenar toda la gracia de Dios en agradecimiento. Amén. Por eso, ¿cómo no entregar nuestra vida hoy a Dios? ¿Cómo no darnos a Dios? ¿Cómo no consagrarnos a Dios? Si toda nuestra vida no bastaría para agradecer las grandes cosas que el Señor ha hecho. Y no solamente dice que Él te salva, no solamente Él te da gracia, dice que te da apostolado. Ay, pero yo no soy apóstol. No, pero el apostolado es la oportunidad que Dios te da para servir. Amén. Dios te salva porque Dios quiere que tú sirvas. El que sirve en la iglesia, sirve. Y el que no sirve en la iglesia, no sirve. ¿Sí me entiende? Hermanos, los cristianos estamos para servirnos unos a otros. ¿Qué hacemos con un cristiano que viene a la iglesia solamente a llenar banca? Si usted me viene a la iglesia solo a llenar banca, avísenos y calentamos la banca por usted, pero no me venga. ¿Sí me entiende? Hermanos, los cristianos, Dios nos llama, Dios nos salva para que nosotros sirvamos a Dios. No hay otra opción, no hay otra manera. Todo lo que usted y yo hacemos es para servir y someternos a nuestro Padre Celestial. Él nos ha llamado para que seamos creyentes, genuinos. Versículo 6. Entre las cuales también estáis vosotros, llamados a ser ¿de quién? Ay, no, pastor, yo soy de mi marido. No, pastor, yo soy de mi mujer.
Usted antes de ser de cualquiera, usted es de Cristo. Usted le pertenece al Señor. Su marido y su esposa no murieron por usted en la cruz, Cristo sí. Y Cristo compró su vida, Cristo compró su alma. Y usted se merece toda fidelidad primero al Señor. Por eso dice, apartado, he sido llamado para ser de Jesucristo. Soy de Cristo. Hermano, usted y yo somos de Jesús. Somos propiedad exclusiva del Señor. Pero también somos receptores del amor de Dios. Mire lo que dice allí. Versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Somos receptores de la gracia, pero somos receptores de ese amor tan grande que Dios ha enviado. Por eso dice la Biblia en Romanos 5:8. Mas el amor de Dios se muestra para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Siendo aún pecadores, sin merecerlo, el Señor murió por nosotros. No solamente somos de Jesucristo, no solamente somos amados de Dios, también somos llamados a ser santos. Versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, o sea, receptores de la gracia de Dios, del amor de Dios, llamados a ser santos. Hermano, usted y yo hemos sido llamados para vivir como hijos de Dios. ¿No se ha percatado de algo? Usted dice, ay, ¿por qué el pastor Abraham siempre habla de los hipócritas? Pero ¿para qué te molestas si no es para ti? Hipócrita. No sé si me entiende. Pero siempre habla de que hay creyentes que tienen una vida doble. Que diga quiénes son. Tú pues. Tú. A ti me refiero. ¿A quién? A ti, que tienes una vida doble. Que vienes a la iglesia con cara de hipócrita, con cara de santo, que vienes a pagar tus pecados. No sé si me dejo entender, ¿no? Pecas toda la semana, vienes a pagar tus pecados porque ya cumpliste con el Señor. Pero sigue siendo igual de mentiroso, sigue siendo igual de adúltero, sigue siendo igual de borracho, igual de sinvergüenza, igual de idólatra, igual de iracundo. ¿Sí me entiende? Y no cambiamos. Ahora, si tú te has percatado de algo, cada pasaje que leemos de la Biblia siempre nos recuerda santidad, 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 santidad. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Si usted y yo decimos que somos santos, pero no vivimos en santidad, es una falsedad. La Biblia dice, el que anda en tinieblas no ha conocido al Padre, no ha visto la luz. El amor de Dios no se ha revelado en él. Hermanos, Dios nos llama a ser santos, cristianos de verdad. Que usted y yo demos testimonio real de cristianismo. Que nadie pueda decir de nosotros que somos hipócritas y tenemos una vida doble. Sino que vivamos en armonía para la gracia de Dios. Ahora mire el versículo 8. Mire el versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, no dice sin César, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a nosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio también, a vosotros que estáis en Roma.
Hermanos, cuando Pablo se iba, en el versículo 8 dice que cuando Pablo se iba a las iglesias, siempre escuchaba que hablaban bien de los hermanos de Roma. Y si algo tenía Pablo, era que Pablo aprendió a elogiar y no a criticar. Hermanos, Pablo le da gracias a Dios porque la fe cristiana de los hermanos de Roma se conocía en todo el mundo. Tú te ibas a la iglesia de Santiago y decían, hoy los hermanos de Roma, qué buenos hermanos romanos. Ay, no te creo, si bien dadivosos. Y te ibas a otra iglesia, y te ibas a todas las iglesias de Ica, y todos hablaban bien de la iglesia de Roma. ¿Sí me dejo entender? Y donde Pablo llegaba, todos tenían que hablar que los romanos eran buenos creyentes. ¿Por qué? Porque, hermanos, Pablo había aprendido a elogiar a los hermanos, no a criticarlos. Hay personas que tienen una lengua bien preparada, bien afilada, no para elogiar, sino para criticar, para chismear, para murmurar de otros creyentes. ¿Verdad? Pero, hermanos, el apóstol Pablo nunca criticó, nunca chismeó, nunca murmuró. El apóstol Pablo usaba su lengua para la gloria de Dios y elogiaba a los creyentes. Porque en la mira del apóstol Pablo estaba enfocarse no en descubrir defectos de la persona. Hay creyentes que se andan preocupando en los defectos de los demás. ¿Se da cuenta? Esos creyentes que andan buscando defectos. Ay, sí, el hermano está ahí ahorita en el cargo. Pero espérate, vas a ver. Espérate. Ahorita va a caer. Ahorita va a dejar. Ahorita va a hacer esto. Y ahorita va a hacer el otro. Espérate, ahorita va a dejar el cargo. Ahorita va a dejar el cargo. Ahorita le va a ir mal. Esa lengua, ¿me está escuchando? ¿No me escucha? ¿O le da miedo? Esa lengua, hermano, aprenda a controlarse. Porque todo lo que usted saca de su lengua, Dios va a hacer que le caiga a usted, hermano. Dios va a hacer que le caiga a usted. Porque a Dios no le gusta que andemos criticando a los demás. Amén. Y no hablo solo del pastor. No solo del pastor. Porque yo soy un hermano como usted. Si usted habla de mí o habla de cualquier otro hermano o critica a cualquier otro hermano, igual el juicio de Dios le va a caer. Igualito. Porque Dios no quiere que nosotros seamos criticones, rajones. Amén. Andan de miedo. Amén. No tenga miedo, tenga miedo. ¿Cuántos criticones dicen amén? Ya, más o menos. Por eso, hermano, Pablo no criticó, Pablo elogió. No te enfoques en los defectos del hermano. No, porque todos tenemos defectos. Amén. No te enfoques en sus defectos. Fíjate en las virtudes que tiene ese hermano. Elogia las virtudes de ese hermano. Ve lo mejor que hay en ese hermano. Hermanos, ¿sabe lo que tenemos que aprender? Aprender a tener una palabra de aprecio para nuestros hermanos en Cristo. Hermano, qué bien, sigue adelante, hermano. Me gozo de verte en la iglesia. Qué gozo, hermano, que hayas asumido un ministerio. Qué gozo de que estés en el liderazgo. Qué gozo, sigue adelante. Y ¿sabes qué? Hermano, si me mantengo en el ministerio hasta hoy, es porque hay algunos hermanos que se me acercan y dicen, pastor, yo estoy orando por usted. Por eso es que hasta el día de hoy me puedo mantener en el ministerio. Y yo agradezco a Dios por esos hermanos que se me acercan y dicen, pastor, estoy orando por usted. Y yo agradezco a Dios, hermano, porque es lo único que me va a sostener en el ministerio. Por eso, hermano, aprendamos a tener una palabra de aprecio para nuestros hermanos. Amén. Ay, que el hermano se ausentó un mes, que el hermano se ausentó 2 meses. Y ya andamos mirándolo. Ahí está el que no viene. Cállate la boca. A ti nadie te ha preguntado. Ahí viene pues. Esperamos que venga bien, ¿no? Se ha arrepentido. Hay que ver su cambio. Cállate. Por lo menos viene. Y si viene venido más convertido que tú ni salvo eres.
¿Ha escuchado la palabra de Dios o no? Hermano, aprendamos a elogiar. Aprendamos a elogiar. No estemos mirando, no estemos concentrando en los defectos de los demás. Hagamos que la obra de Dios siga adelante, ayudándonos unos a otros, hermanos. Amén. La condenación produce resentimiento. La crítica produce resentimiento. El elogiar a nuestros hermanos produce bendición. Ahora mire el versículo 9. Porque testigo me es Dios, en quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. ¿Sabe lo que Pablo aprendió? No solamente aprendió a elogiar, Pablo aprendió a orar por sus hermanos. No solamente los elogie, ore por sus hermanos. Señor, mira, te pido por el hermano fulano que está pasando esta necesidad. Señor, te pido por la hermana fulana que está pasando esta necesidad. Ay, que ¿te has fijado en la hermanita? ¿Qué hermanita? Ay, esa hermanita, porque toda la vida viene con la misma falda, la misma falda, la misma falda. ¿Por qué mejor no te coses la boca y en tu corazón le dices, Señor, de repente la hermana no tiene otra falda? Y en vez de convertirte en un instrumento del diablo, ¿por qué no te conviertes en un instrumento de Dios y le regalas una falda a la hermana? Y se acabó el problema. ¿Sí me entendió? Pero eso es lo que menos hacemos en las iglesias. Porque andamos rajando y rajando y rajando a las personas. Y no sabemos lo que hay detrás de la vida de cada persona. Amén. Ay, ese hermano nunca ayuna. Nunca ayuna. Ay, ¿qué va a ayunar? ¡Ja! Nunca ayuna. Y de repente el hermano tiene que tomar pastillas y por eso no puede dejar de comer. Pero tú con tu lengua bífida, ¿sabes lo que es lengua bífida, no? Tú que eres serpiente lo sabes. Eso es lengua bífida. Anda metiendo veneno de la gente. Tú no sabes lo que pasa el hermano. Amén. Tú no sabes lo que paso yo todos los días, aguantándote. Hermano, usted no sabe lo que nosotros pasamos. Usted no sabe lo que pasa el hermano. Por eso, hermano, cuando venimos aquí como iglesia, ¿sabe lo que yo creo que usted espera? Lo que yo creo que usted espera es que yo le diga, hermano, siga adelante, ¿verdad? Hermano, estoy orando por ti. Esta semana el Señor me trajo a mi mente tu rostro. Y yo dije, Señor, ayúdame, hermano. ¿Usted está esperando que termine el culto y que yo le diga eso? ¿O está esperando que le diga, ay, pues, felizmente te apareciste, turista? ¿Tú estás esperando que le diga eso? No, no lo voy a hacer. Porque tú y yo estamos esperando que alguien nos ayude. Amén. Un consuelo de Dios. Pablo aprendió a elogiar, pero Pablo también aprendió a orar por sus hermanos. Ora por tu hermano, ora por tu hermana. Y el error, la falla que tú ves ahí, ora por ellos, ora por eso. No me digas que ya has orado. No me digas que ya has orado. No seas mentiroso. Seamos reales, hermano. Porque hasta a todos nosotros, a mí me falta. Cuando yo veo un error, una falla, también mi lengua se va y critico. Cuando lo que Dios nos hace recordar hoy es que deberíamos orar. Bueno, yo nomás peco, usted no, usted es bien santo, ¿no? Esa es una realidad, hermano. Dios nos está recordando, oremos. No critiques, ora. Versículo 11. Mira lo que dice allí. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Sabe lo que Pablo aprendió? Número 1, Pablo aprendió a elogiar. Número 2, Pablo aprendió a orar por sus hermanos. Pero Pablo también aprendió a dar y recibir. Él dice, yo voy a Roma para darles bendición espiritual. ¿Verdad? Pero Pablo también dice, voy para que mutuamente nos confortemos. O sea, Pablo aprendió a dar, pero también aprendió ¿a qué? A recibir. Hermano, eso es algo que los pastores tenemos que aprender. Porque siempre, la mayoría de las veces, estamos en el púlpito enseñando, pero no nos gusta sentarnos a escuchar. ¿Sí me entiende? A veces sucede.
Y nos encanta estar en el púlpito y despiértate hoy tú que andas durmiendo. Pero cuando tú estás ahí, te andas durmiendo tú. ¿Sí me entiende? Entonces, hermano, algo que tenemos que aprender es que los pastores necesitamos durante semana escuchar la palabra de Dios. Porque así como nosotros ministramos, alguien nos tiene que ministrar a nosotros. Ayer cuando llegamos a la iglesia de La Tinguiña, me gocé con esa prédica, hermano. Fue tremendo todo lo que el Señor habló. Tremendo. Primera vez que lo escucho al pastor, tremendo hombre de Dios, hermano. Una prédica muy buena. Muy buena. Y como le decía a algunos hermanos, y no grita. Qué bonito, hermano. Yo me gocé. Me edifiqué, hermano. Pude estar concentrado toda la hora escuchando la palabra de Dios. Necesitamos eso. Aprende a dar, pero aprende a recibir también. Amén. ¿Sabe cómo se llama eso? Humildad. Humildad. Porque a veces vamos y decimos, es que a mí, ¿qué me vas a enseñar tú? ¿Tú qué me va a enseñar ese pastorcito de ahí? ¿Qué me va a enseñar ese hermanito? No, pues yo predico mejor. Un ratito, no estás predicando tu palabra, estás predicando la palabra de Dios. Esa palabra que sale de ese misionero, de ese hermano, es palabra de Dios, no es tu palabra, es la palabra de Dios. Y Dios tiene que hablarte. ¿Y sabes qué? Si tú no crees que Dios te pueda hablar aún de una persona que ni siquiera tal vez pueda hablar bien, si tú no crees que Dios te pueda hablar usando esa persona, ten por seguro que Dios nunca más te va a hablar. ¿Sí me entiende? Y cada vez que vas a llegar al culto vas a ponerte a criticar de quién está al frente. Y vas a decir, pero no hizo un buen análisis exegético. Tú también tienes tus herejías, no digas que no. Pero ¿sabe qué es lo que importa? Lo que importa es que lo que sale del púlpito sea la palabra de Dios. Y algo de lo que... Mira, si tú y yo nos vamos de aquí y nada nos ha hablado Dios, pues hemos perdido 2 horas. Ya lo perdiste. Dios algo tiene que decirte hoy. Amén. Aprende a dar y aprende a recibir. Eso se llama humildad. Amén. Eso se llama humildad. Los líderes tienen que aprender a escuchar la palabra de Dios. Los músicos tienen que aprender a escuchar la palabra de Dios. Qué tremendo los músicos en la hora de la alabanza. Ahí están. Alaben a Dios, hermano. Y tanto así. Y hay iglesias que comienza la predicación, los músicos se van a comprar. Se van por allá, toman su jugo, sin vergüenza, regresan ya para las ofrendas, el otro cántico que falta. Eso sucede, hermano. Eso pasa. Eso no tiene que pasar. Porque el que ministra tiene que saber que en algún momento lo tienen que ministrar. Amén. Si usted ministra en la alabanza, en la predicación, en la enseñanza, tiene que ser ministrado. Porque si usted solamente está dando y no recibe, usted va a caer. Amén. Porque dice la Biblia que antes de la caída viene la altivez del espíritu. Versículo 13. Ay, ya cabe, pastor, que espérate un ratito. Verso 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio, también a ustedes que están en Roma. ¿Sabe lo que Pablo aprendió? A sentir compasión por todos. Pablo dice, yo siento deuda. Si es sabio, si no es sabio, si tiene dinero, si no tiene dinero, si es peruano o si no es peruano, no importa. Me siento deudor. Siento que necesito hablarle de Jesús. Hermano, eso es algo que tenemos que aprender. Amén. Sentir esa necesidad. No importa si es como tú o no es como tú, si tiene el estatus económico o social que tú o no, si tiene el nivel académico, intelectual o cognitivo como tú, no importa.
tenemos que ser deudores de todos los hombres, porque detrás de esa persona hay un alma que va a ir al infierno. Necesita de Cristo. Somos deudores por lo que Dios ha hecho. No menospreciemos a nadie. A nadie. Es que a veces decimos nosotros, pero uy, ¿a qué Dios que lo va a salvar a mi vecino? Tanto que le he hablado, tanto que le he dicho, y aparte que es tremendo borracho, toda la semana, uy, no, ¿qué Dios lo va a salvar? Y se convierte y va a ser más fiel que tú. Porque el evangelio es poder de Dios. Y lo que Dios no pudo hacer en tu corazón, lo va a hacer en el corazón del otro. No sé si me entiende. Porque a veces andamos menospreciando. O de repente vemos al homosexual y decimos, vamos entregando folletos, ¿no? A veces pasa. Uno va a entregar y ve al homosexual. Ya no le quiere entregar folleto. ¿Por qué no? Si el evangelio es para todos. Amén. El evangelio es para todos. Termino con esto, versículo 16. Ahora sí termino. Mira lo que dice versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Sabe por qué Pablo decía no me avergüenzo del evangelio? ¿Sabe por qué Pablo decía esto? Hermanos, porque el evangelio, ponte a pensar, mira, el evangelio estaba relacionado con un carpintero judío que murió crucificado. ¿Ese es el evangelio o no? Un carpintero judío que murió crucificado. Y la crucifixión era la muerte más baja en el Imperio Romano. Ahora, Pablo tenía que irse a la capital del imperio. Capital del imperio. Es como que te vayas a Washington. ¿Me entiende? Una gran ciudad con gente muy intelectual, con gente muy sabia, con gente que tenía la gloria de ser muy ilustrado. Mientras que el evangelio se predicaba entre gente del vulgo, ¿verdad? Y se predicaba en gente muy simple. Ahora, tú imagínate Pablo yendo a los filósofos y diciéndoles a ellos, tienes que creer en un carpintero que murió crucificado para ser salvo. ¿Tú te imaginas ese mensaje? Decirle a un filósofo, y de repente el filósofo le hubiera dicho a Pablo, ya, está bien, ya, pero dime de qué nacionalidad es judío. No, pues ya. O sea, me dice que tengo que creer en un judío que encima era carpintero y que murió como el peor de los criminales. No, pues no, eso no sucede, pues. Eso no es verdad. Por eso, predicar un mensaje así en el Imperio Romano era vergonzoso. ¿Verdad? Predicar un mensaje de Cristo crucificado, un judío, carpintero, crucificado, a filósofos, a inteligentes, a gente de dinero, que pongan su fe en ese hombre crucificado. Para muchos era vergonzoso, pero Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Amén. A otros le hubiera causado risa, a los romanos les hubiera causado risa, pero Pablo no se avergonzaba, porque cada vez que hablaba el evangelio era poder de Dios para cambiar a las personas. Lo que no va a hacer nadie, lo va a hacer el evangelio. Hermano, el evangelio dice que es una explosión. Dice, el evangelio es poder. Dynamus significa dinamita. El evangelio es la dinamita, la explosión de Dios para cambiar al hombre, sin importar su nacionalidad. Por eso dice, a todo aquel que cree, si tú eres judío, si tú eres griego, hermano, Dios no hace acepción de personas. Dios salva a todos por medio de su evangelio. Y explica por qué esto es verdad. Y mira lo que dice el versículo 17. Porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se revela. El evangelio, ¿qué hace? Revela la justicia de Dios. Escúchame aquí. El evangelio te muestra la justicia de Dios. ¿Y cómo el evangelio me muestra la justicia de Dios? Porque cuando se te predica el evangelio, tú entiendes que Dios es justo. Y tú entiendes que como Dios es justo, mereces el infierno.
Pero como Dios te quiere salvar, la justicia de Cristo la pone en ti si tú crees en Él. Por eso dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque lo único que usted y yo necesitamos para ser salvos es creer en Jesús. Nada más. Creer que ese sacrificio nos lleva a la gloria de Dios. Por eso dice, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe va a tener vida en Jesús. La palabra del Señor nos cuenta de este carcelero de Filipo que se le acercó a Pablo y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Solamente cree. Hermanos, ese era el mensaje que Pablo predicaba. Amén. Ahora, Pablo va a comenzar a detallar cómo es que la justicia de Dios se revela. Porque dice que el Evangelio revela la justicia de Dios. Pero no ha explicado cómo esa justicia quiere condenar a los seres humanos. Porque nos va a condenar, nos condena. Dios es justo, nosotros pecadores merecemos el infierno. Y Pablo del versículo 18 al versículo número 32 va a ser una explicación de cómo se manifiesta la ira de Dios. ¿Cómo? El próximo domingo lo vamos a enseñar. Hermanos, ¿sabe por qué Pablo hizo todo lo que hizo? Porque se puso en las manos de Dios. No hay otras cosas. No hay otra verdad, no hay otra realidad. ¿Sabe por qué Pablo estaba convencido de que el Evangelio era poder de Dios? Porque Él lo cambió. Hermano, si usted es creyente, si soy creyente, hay una convicción, Dios nos ha cambiado. Su Evangelio es poder para nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que vivir en santidad, llamados a ser santos. Dios nos llama a ser mejores cristianos, porque nos ha cambiado. Si tú me dices que Dios te rescató del alcohol y sigues en el alcohol, o sigues en el adulterio, o sigues en la borrachera, o sigues en la fornicación, o sigues en la idolatría, o sigues en la mentira, y tú dices que Dios te salvó de eso, ¿de qué te salvó? El verdadero Hijo de Dios es santo para el Señor. Vamos a orar.